Buenos días. Como se acordó en esta clase, vamos a hablar sobre pregunta de investigación. Vamos también a comentar sobre los acrónimos PICO, PECO y PIES y además sobre búsqueda avanzada de información. Y vamos a hacer también un ejercicio de búsqueda avanzada, tanto en PubMed como en Google Académico y en BWS, que es Biblioteca Virtual de Salud. Presenta a su servidora, Evelyn Estrada. Iniciando con lo que es una pregunta de investigación, desde su nombre ya lo tenemos como muy sencillo, pero pues alrededor de ella hay como muchas consideraciones, ¿no? Va a ser una interrogante estructurada y por lo regular va a ser planteada por el investigador. Sin embargo, no necesariamente solo tiene que ser un investigador, puede ser un médico, un residente, inclusive un estudiante sobre un tema de interés. El origen puede tener bastantes, pero para fines de este curso propedéutico puede surgir en la práctica clínica. Y bueno, aquí les voy a mostrar un ejemplo clínico. Yo no soy, más bien yo de base soy nutrióloga, entonces este es solo un ejemplo. Ya ustedes me irán diciendo qué otras posibilidades podemos encontrar en este ejemplo, pero mientras, dentro del escenario clínico, tenemos un paciente que llega a urgencias con dolor opresivo en el pecho y dificultad para respirar. En, entre, no sé, médicos adscritos, residentes, estudiantes, em, pues tratan de ver el mejor diagnóstico para poder detectar, de acuerdo con los síntomas. Puede haber más síntomas, como les digo, ustedes son los que saben, pero pueden tratar de diagnosticar pues un infarto agudo al miocardio y pues lo ideal, o en ese hospital, en su hospital, lo que realizan es una troponina convencional. Sin embargo, alguien comenta que leyó algo sobre la troponina de alta sensibilidad, por lo tanto, pues ahí surge como la pregunta, ¿no? ¿Qué estudios, más bien, cuál es el mejor diagnóstico para detectar infarto agudo al miocardio, de acuerdo con pues lo que hay, ¿no? En las bases de datos o con lo que está publicado? Puede ser que la troponina convencional se utilice en su hospital porque es más barato, porque es más sencillo. Sin embargo, si encuentran alguna ventaja de la troponina de alta sensibilidad que ya está publicado, pues lo pueden plantear también en su hospital, ¿no? Bueno, después, otras consideraciones de la pregunta de investigación es que puede tener ya una respuesta. ¿Y cómo lo vamos a saber? Pues a través de una búsqueda sistemática de la información. O en caso contrario, de que no tenga una respuesta dada, puede conducir a la realización de una investigación precisamente para obtener esta respuesta. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que no va a ser válido realizar una investigación que ya tiene respuesta. Muchas veces, pues, la justificante de los que quieren realizar una investigación con una pregunta de investigación que ya tiene respuesta va en que a lo mejor se realizó en otra zona, en otro estado, en otro país, pero pues no es válido. Por ejemplo, que se quiere evaluar el desempeño diagnóstico a lo mejor del ultrasonido para cáncer de mama comparado con la mastografía. Sabemos que a lo mejor el comportamiento va a ser igual en mujeres de zona rural que en mujeres de zona urbana, entonces ya no valdría la pena realizar otra investigación, someter a estas mujeres a otra investigación cuando ya se tiene esa respuesta. Por lo que sí se puede realizar una investigación con base a una pregunta de investigación que surge en la práctica clínica, es porque existan resultados inválidos, controvertidos o insuficientes. Es decir, estos son solo ejemplos. En el curso, en este curso vamos a ir viendo más a fondo cada uno de ellos, pero puede ser que solo hay un estudio y no se contó con un tamaño de muestra adecuado, es decir, no se hizo un cálculo de tamaño de muestra y entonces no podemos asegurar que esos resultados sean verdaderos. En los estudios que ya están publicados, no se introdujo una variable que podría ser un factor influyente en el desenlace. Además, puede ser que encontramos en toda esta búsqueda de información
un estudio que reporta un efecto positivo del fármaco, mientras que otro reporta un efecto negativo. Entonces, estos resultados son controversiales y nosotros queremos encontrar, pues, con la investigación que queremos plantear, qué es el resultado, cuál es el resultado o a qué se apega más nuestro resultado. ¿Qué debe de tener una pregunta de investigación? Una pregunta planteada adecuadamente va a integrar cada uno de los siguientes componentes. ¿En quiénes se está realizando la investigación? ¿Cuál es la intervención o la maniobra? Y si hay un comparador, ¿cuál es? Además, ¿cuál es el resultado o desenlace esperado? Aquí también les puse un ejemplo de una pregunta y fui marcando con colorcitos para poder ir identificando a qué nos referimos, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es el riesgo de mortalidad de los recién nacidos que nacen a través de un parto en agua en casa en comparación con aquellos que nacen de manera convencional en un hospital? ¿En quiénes se está realizando la investigación? Pues ahí lo tenemos marcadito en azul, en recién nacidos. ¿Cuál es la intervención o la maniobra? Pues parto en agua en casa. Si hay un comparador, porque no siempre lo hay, ¿cuál es? Pues la manera convencional en un hospital, ¿no? El nacimiento de manera convencional en un hospital. ¿Y cuál es el resultado desenlace esperado? Pues el riesgo de mortalidad. Entonces, una buena pregunta va a contemplar cada uno de estos elementos y ahorita lo vamos a ver. Em, la semana pasada, el jueves pasado, les dejé que leyeran un artículo que principalmente les habla sobre el acrónimo PICO. ¿Alguien me puede decir qué significa este acrónimo? Sí, participantes, intervención, comparación y outcomes. Ok. ¿Me puedes repetir, por favor? Ana. Participantes, intervención, comparación y outcomes o Ok, desenlace. muy bien. Exactamente eso es. Y el acrónimo PECO, ese no venía, pero si alguien lo sabe, lo podemos discutir. Venía uno que era PO, ¿no? Que era pacientes, exposición y outcomes, ¿no? Ok, Algo así. Desenlace sería exactamente. comparación, ¿no? Viene de ahí y aquí sería el comparador, si es que lo hay también. Y el acrónimo PIES. Bueno, si no saben, ahorita lo vamos a ver porque en realidad este acrónimo no venía en el artículo que les dejé leer. ¿Saben de qué es ese sonidito? ¿Ustedes también lo escuchan? No, No, nada. no Ah, se yo estoy escucha. escuchando como No. No. un sonido así como de que entran o salen. No sé si sea mi computadora, pero bueno, qué bueno que ustedes no lo escuchan. Bueno, pues ya tenemos prácticamente el acrónimo PICO, ¿qué significa? El acrónimo PECO, estamos hablando de exposición y comparador, como bien lo dijeron. Y el acrónimo PIES es para estudios de proceso. Ahí estamos hablando de paciente, estamos hablando de en la I una prueba innovadora o innovación. En la E, el estándar de oro, que ahorita lo vamos a ver más a fondo. Y en la S, pues los resultados del desempeño diagnóstico, que sería sensibilidad, especificidad, y ahorita vamos a ver los demás. Este diagramita sí venía en el artículo que les mandé. Y bueno, aquí estamos hablando de que este modelo lo planteó el doctor Feinstein y es un modelo que van a ver constantemente durante estas clases porque nos ayuda mucho a identificar cada uno de los elementos de una investigación. Permítame un segundito, que creo que me está llegando como... ok. Entonces tenemos prácticamente lo que veíamos en el acrónimo, la P de pacientes o el estado basal, así es como lo planteó el doctor Feinstein. La maniobra o la intervención, es decir, se quiere, qué es lo que se quiere evaluar, qué es lo que se está dando para poder ver cómo esta intervención se va a comportar frente a otro, que puede ser un medicamento, un placebo.
¿Y qué es lo que se quiere encontrar? Que es decir, el resultado, el desenlace o el outcome, ¿sale? Entonces estamos hablando de la P de pacientes, la intervención que sería también llamada maniobra, de una intervención frente a un comparador y el desenlace, que puede ser mortalidad, incidencia de la enfermedad, dependiendo del estudio. Desglosando nuevamente el acrónimo PICO, tenemos que entonces va a ser paciente, estado basal, y por lo regular debería de estarse especificando la enfermedad. Después tenemos la intervención o la maniobra, que este puede ser un tratamiento que a lo mejor no se ha probado, ¿no? Que se pretende probar. Y un comparador que puede ser un grupo placebo u otro tratamiento. Y después tenemos la O de outcome, desenlace o resultado. Por lo regular, este tipo de preguntas van a ser planteando, dando respuesta o con base a estudios de tipo experimental. Es decir, el investigador está como tal dando ese medicamento o poniendo la maniobra. No se está exponiendo, que sería como en el acrónimo PECO. En este caso, pues ya está, la intervención está siendo dada por el investigador, ¿vale? Es algo muy importante. Después también venía en el artículo el acrónimo PICOST, que en este caso pues se agrega, es lo mismo que el acrónimo PICO, pero en algunos casos se va a agregar también el tipo de estudio y el tiempo. Lo mismo, sigue siendo para estudios experimentales. Aquí tenemos un ejemplo. Cada uno de los ejemplos que les muestro aquí en su mayoría los tomé de artículos ya publicados. Entonces, la pregunta en este caso es, ¿cuál es la eficacia de la rosuvastatina frente a la atorvastatina sobre la diabetes tipo 2 de nueva aparición en pacientes tratados con terapia de alta intensidad con estatinas para la enfermedad de la arteria coronaria? Si nosotros vamos desglosando esta pregunta, pues como P o pacientes, tenemos adultos con enfermedad de la arteria coronaria con estatinas. Si se dan cuenta, aquí nos describen mucho a los pacientes. Como intervención tenemos al medicamento rosuvastatina y como comparador a la atorvastatina. Como outcome o desenlace tenemos a diabetes tipo 2. Después tenemos otro ejemplo. Esta sería, ¿cuál es la eficacia de una dieta cetogénica muy baja en calorías de 2 meses en comparación con una dieta baja en calorías estándar para reducir la acumulación de grasa visceral y hepática en pacientes con obesidad? Como P, de acuerdo a la desglosación del acrónimo PICO, tenemos a la P, pacientes con obesidad, intervención, dieta cetogénica muy baja en calorías. El comparador es dieta baja en calorías estándar y el outcome, resultado o desenlace, es la reducción de grasa visceral y grasa hepática. Aquí tenemos la T, o sea, le agregamos al acrónimo PICO la T, porque también nos habla del tiempo de seguimiento, que son 2 meses. Ahora sí vamos con el acrónimo PECO. Aquí lo mismo, tenemos paciente, estado basal. Aquí la única diferencia, como les comentaba hace un momento, es que la E va a ser de exposición o de factor de riesgo. Aquí no se está dando una maniobra o una intervención por parte del investigador, sino que ya el paciente por sí solo está siendo expuesto a un factor de riesgo, o a algo que va a desencadenar un resultado. Y también podemos tener o no un comparador, que sería esa exposición que se está evaluando respecto a la no exposición de eso mismo que se está evaluando. Y después tenemos el outcome, el desenlace o el resultado. Para este tipo de preguntas, los estudios que usualmente responden a estas preguntas son estudios observacionales. Creo que tenemos una pregunta. Ajá, entonces PECO sería para estudios observacionales. Al final, de todas formas, voy a ir leyendo sus preguntas, ¿sale? Y tenemos otro ejemplo. Este ejemplo lo saqué de la base de datos del Nurses Health Study, que bueno, aquí son estudios que se van llevando, son estudios prospectivos, cortes prospectivas,
que llevan más de 30 años siguiendo el comportamiento, los hábitos de mujeres enfermeras. Entonces, aquí la pregunta de este estudio, que como les comento ya fue publicado, es ¿cuál es la esperanza de vida libre de cáncer, de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2 en mujeres adultas sanas que llevan un estilo de vida saludable respecto a aquellas que no llevan un estilo de vida saludable? Si se dan cuenta, como paciente tenemos a las mujeres adultas sanas. Como exposición, nosotros no estamos imponiendo esa maniobra, sino ya el paciente por sí solita, las pacientes por sí solitas están llevando a cabo ese estilo de vida. Tenemos factores de estilo de vida saludable y como comparador tenemos factores de estilo de vida no saludable, que sería lo contrario a esa exposición que estamos viendo. Y como outcome o resultado tenemos esperanza de vida libre de cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2. Después tenemos otra pregunta muy sencilla, que es ¿cuál es el riesgo de depresión entre adultos que tienen mascotas respecto a aquellos que no tienen mascotas? ¿No? Aquí como tal no se tiene tanta información en la pregunta, pero se tiene cada uno de los aspectos del acrónimo PECO. Podemos ver como P, adultos, como exposición, aquellos que tienen mascotas, como comparador, los que no tienen mascotas, y como outcome o resultado tenemos el riesgo de depresión. Ahorita ya vamos con el acrónimo PIES. Este puede ser un poquito más complicado, pero ya que lo vean, van a ver cómo es también sencillo. En cuanto a la P, pues hablamos de población. Aquí, a diferencia del acrónimo tipo PICO y PECO, ahí hablamos de pacientes, ¿no? Y en este caso estamos hablando de población, porque en este caso, como es un estudio de proceso, se tiene que tener todo el espectro de la enfermedad, no necesariamente que ya tengan la enfermedad, porque entonces no vamos a saber cuál es el desempeño diagnóstico de la prueba, hablando de aquellos que no tengan la enfermedad y que el resultado salga negativo. La I va a ser de innovación, una prueba innovadora, algo que a lo mejor puede reducir costos en el hospital, puede mejorar la atención al paciente, puede ser también más sencillo para ustedes en la práctica clínica presentar esta prueba que puede ser, digamos, para el diagnóstico de alguna enfermedad y que a lo mejor pues puede agilizar la consulta o la atención al paciente, que a final de cuentas lo principal que nosotros tenemos es mejorar la atención al paciente. La E va a ser el estándar de oro, es decir, que usualmente se tiene para detectar esta enfermedad que se pretenda pues generar como una prueba diagnóstica innovadora. Tenemos que compararla con una prueba que sea estándar de oro, que usualmente se utiliza constantemente por los altos niveles de sensibilidad y especificidad que va a tener. Y entonces llegamos a la S, que va a ser la sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos y las razones de máxima verosimilitud. Esto lo que nos va a decir es qué tan sensible va a ser la prueba para detectar los casos positivos cuando en realidad son positivos, o qué tan específica va a ser para detectar aquellos casos que son negativos cuando en realidad son negativos. Ya los valores predictivos y las razones de máxima verosimilitud complementan el desempeño diagnóstico de la prueba que se quiere evaluar y por lo tanto va a ser el tipo de estudio que va a responder a este tipo de preguntas, es los estudios de proceso o de prueba diagnóstica. Este es un ejemplo de un artículo publicado por Varela Vega, alumna de la doctora Roy. La doctora Roy también es coautora y la doctora Marcela Pérez también es coautora. Entonces me pareció importante ponerles este ejemplo porque precisamente habla del desempeño diagnóstico de una prueba. El objetivo fue evaluar el desempeño. ¿Alguien quiere decir algo o está prendido el micrófono? Ok, tengan cuidado con sus micrófonos, por favor. El objetivo es evaluar el desempeño diagnóstico del cuestionario
FINRISC para medir resistencia a la insulina mediante el índice triglicéridos glucosa. Como tal, derivando en el acrónimo PIES, tenemos en la P a la población adultos. Como instrumento innovador es el instrumento FINRISC y como estándar de oro es el índice triglicéridos glucosa. La S va a ser la sensibilidad, especificidad. Aquí también sacaron valores predictivos y razones de máxima verosimilitud y el mejor punto de corte para poder diagnosticar resistencia a la insulina y que podamos decir que este instrumento puede ser muy sensible y muy específico y puede ayudar en la práctica clínica. Entonces aquí la pregunta sería, ¿cuál es el desempeño diagnóstico del cuestionario FINRISC para medir resistencia a la insulina mediante el índice triglicéridos glucosa en adultos? Este otro estudio también ya fue publicado y bueno, fue por el doctor Blachman. También aquí está la doctora Roy, el doctor Rivas, la doctora Marcela. Como título tenemos que las siluetas corporales autoinformadas, un instrumento de diagnóstico para parámetros antropométricos. Si nosotros tratamos de igual desglosar el acrónimo PIES, estamos hablando de población adultos, innovación es el esquema de siluetas corporales, que es este. La idea era que se identificaran en una silueta corporal que más se asemejara a su cuerpo y con esto poder checar si tiene una buena sensibilidad y especificidad para diagnosticar obesidad. En este caso, el estándar de oro pues, fue el índice de masa corporal y la S fue pues, precisamente la sensibilidad, la especificidad y razones de máxima verosimilitud. Como pregunta quedaría, ¿cuál es el desempeño diagnóstico del esquema de siluetas corporales en la identificación de obesidad en adultos? Ahora quiero que alguno de ustedes, voy a dejar de compartir un poquito, me puedan dar un ejemplo de alguna pregunta de investigación tipo PICO. Un ejemplo lo podemos ir checando y corrigiendo. Algo que a lo mejor sucede en su práctica clínica. Ok. Sí, Fajardo. Hola, buenos días. Buenos Eh, días. sí, bueno, pues yo soy residente de gastroenterología y, bueno, creo yo que podría ser, por ejemplo, una pregunta pico, que es algo que me interesa estudiar, sería ver si la linfopenia en pacientes con cirrosis puede desarrollar una descompensación hepática. Entonces, creo que la P sería el paciente con cirrosis, la Ujú. intervención sería la medición de linfocitos absolutos en una biometría hemática. La comparación sería aquellos cirróticos, pacientes con cirrosis con y sin linfopenia, y el resultado la descompensación hepática. Ok. Vamos a desglosarla aquí en la presentación porque me suena a que puede ser una pregunta tipo pies, Ah, pero creo ok. que no están viendo la presentación. Vamos a verla. Entonces, para poderle ir entendiendo. Mientras Ujú. contesto una pregunta. Entonces, en el PIES, en la pregunta, ¿no es necesario poner siempre el estándar de oro? Sí, siempre es necesario tener un comparador y siempre tiene que ser el estándar de oro, ¿sale? Porque si nosotros estamos considerando tener una prueba innovadora o plantear una prueba innovadora en nuestra práctica clínica, tenemos que tener el estándar de oro para poder comparar qué tan sensible y qué tan específica puede ser esa prueba innovadora respecto al estándar de oro. Ujú. Entonces, ahorita les voy a volver a compartir pantalla para que podamos desglosar ese ejemplo que nos dio Fajardo y el doctor Fajardo. Ok, ¿me puedes volver a repetir qué sería la P? La P sería pacientes con cirrosis Ok, hepática. pacientes con cirrosis. Ajá, Mm, ujú. muy bien. Después tenemos la I.
de la Sería, intervención que tú vas a hacer, porque recuerda que pico es con intervención. ok. Ok, ya entiendo, ya sé por qué entonces menciona que sería más bien 10. Bueno, la intervención sería medir los linfocitos absolutos. Esa no sería una intervención porque tú vas a estar Ok. midiendo los linfocitos. Una intervención puede ser, quiero probar este medicamento para Ya. ver que, no sé, cuál es la mortalidad en pacientes con cirrosis, que sería el desenlace. No sé si tengas algún medicamento, aunque ya exista, solo para poner el ejemplo. Mm, no sé, aplicación de Filgastrip. Digo, no sé, diría como lo que ni ¿Aplicación de siquiera sé. qué? Filgastrip. Ese no sé cómo se escribe, pero vamos a ponerle medicamento, ¿sale? Ok. Y bueno, si está mal, me dices. Pil, gastric, ¿así? Pues es con F, pero está Con bien, F. se entiende. Sí, Pil, con F, ajá. así, Filgastrim termina en M. así. Ajá. Ok, muchas gracias. Y luego tenemos la C del comparador. ¿Con qué lo vas a comparar? ¿Qué otro medicamento se usa más que este? Que puedes decir, bueno, Mm, No, pues no recuerdo alguno, pero creo que nada más ese es el que existe, pero podríamos decir medicamento X, ¿no? ok, vamos a ver, otro medicamento X. Otros estimulantes de colonias de granulocitos, así. Ah, bueno, podría ser. Estimulantes. Ajá, Ajá, de estimulantes. colonias de granulocitos. Mm, Se llama otro Pelgilgastrim. Ah, ok. bueno. Bueno, eso o los estimulantes, cualquiera, ¿sale? Ajá. Igual, Pod- Podría quedar Pelgastrim. como estimulante A versus estimulante B. Ándale, Ah, sí, está bien. Ah, más fácil. estimulante, estimulante. Le voy a dejar así, pero ya sabemos todos a lo que nos referimos. Ok. ¿Y el resultado qué sería? ¿Qué Descompensación esperarían ustedes hepática, que con estos medicamentos o con este medicamento que es el innovador sucediera en pacientes con cirrosis? que mejora el estatus de inmunidad del paciente. Ok. ¿Y ese cómo se mide? Pues bueno, podría ser Niveles con, de respuesta a nivel de la biometría hemática, no sé, aumento de Con la neutro, cuenta de Leucos, aumento de linfo. bueno, leucocitos en los primeros 7 días de evolución. bueno, pero aunque en el paciente con cirrosis pues existe esta disfunción inmune asociada, pero pues sí, podríamos decir que sí con leucos. Puede ser que los pacientes con cirrosis que tienen un aumento de leucos disminuya su mortalidad. Mm, sí, más bien de linfocitos, creo yo. Pero sí, podríamos decir que para fines del ejercicio, pues sí, leucos. Bueno, Una pero duda, vamos a ponerle aquí mortalidad, que sería reducción en la mortalidad, ¿no? Por poner un ejemplo. Ujú. O los leucos que me decían o linfocitos, ¿no? Pero ya más o menos quedó lo de, claro, lo que se refiere una pregunta tipo pico es para estudios experimentales, ¿sale? Es para estudios en donde el investigador va a poner como tal el medicamento, el tratamiento, va a tener una intervención. Puede ser también que a lo mejor pacientes que necesiten du- alguna cirugía, como intervención, la realización de tal cirugía, como comparador, a lo mejor no cirugía y se le da medicamento antibiótico. Me suena un poquito lo de la... una eh, duda. sí, En esta parte de la intervención, este, bajándolo a la realidad, estamos hablando de una intervención ya medida, ya realizada contra una innovación. O sea, me refiero, por ejemplo, hablando de estos pacientes con hemorragia digestiva, o sea, ya está bien medido el uso de la vasopresina para disminuir o abordar la hemorragia digestiva. No sé, por decirlo así, esa vasopresina que ya está medida la mortalidad, o sea, que ya tiene un impacto, ¿lo vamos a comparar con alguna innovación de nuestra creación? ¿O es, no sé, algo que no está medido contra otra cosa que estamos innovando? No sé si me expliqué. en este caso...
estamos hablando de cómo formular las preguntas tipo pico, ¿no? Digamos que a lo mejor te surge una duda en tu práctica clínica y encuentras que estamos hablando de que la vasopresina la están utilizando constantemente y pues es un medicamento muy eficaz, ¿no? Pero después sale un nuevo medicamento que igual pues lo encuentras que tiene buenos resultados en investigación pero no se usa en tu práctica clínica. Entonces tú puedes, digamos, este tipo de preguntas te pueden llevar a que tú realices una investigación, una búsqueda y veas la forma de encontrar que ese medicamento, perdón, puede ser usado en tu práctica, que a lo mejor tiene buenos resultados y a lo mejor ya lo están comparando con la vasopresina. Pero si no lo están comparando con la vasopresina y a ti te surge la duda, si es posible, puedes hacer esa investigación, no sé, en maestría o si a lo mejor si trabajas con una farmacéutica también. No sé si queda claro un poquito la respuesta. Sí, sí, o sea, lo que yo voy es, en la hora de hacer la pregunta de investigación o como tal la intervención es tomar herramientas ya medidas que ya existen como con pesos tan fuertes como mortalidad contra algo que vamos a innovar o no necesariamente nuestra herramienta tiene un peso estadístico y sobre mortalidad, que en este caso es lo que estamos, bueno, aquí la reducción que dice ahí, contra algo que no lo muestra al día de hoy. Ajá, o sea, tú puedes basarte en plantear tu pregunta, en este caso me voy a regresar a la pico. Tú puedes basarte en plantear una pregunta o formular una pregunta con base a un escenario clínico que te surja o con base a un artículo que tú leíste, ¿no? Y puede ser que esa pregunta que tú planteas ya tenga una respuesta, pero para eso tienes que hacer una búsqueda sistemática avanzada de artículos, que ahorita la vamos a hacer. Y si ya tiene respuesta, tú vas a encontrar que eso que tú pensaste, a lo mejor ese medicamento, esa vasopresina, no tiene resultados tan contundentes como tú esperabas. Y a lo mejor en la búsqueda encuentras otro medicamento que puede ser mejor. ¿Sí me explico? Sí, ya me quedó más claro. Ajá. Si no te Gracias. queda claro, lo podemos volver a abordar, ¿eh? No, ya, gracias. ¿Sí quedó más claro? Sí, Esta clase es precisamente como para nosotros ver cómo formular nuestras preguntas para poder tener una búsqueda avanzada sistemática más certera, ¿sabes? Porque uno se puede meter a Google y poner, no sé, ¿cuál es el efecto de la vasopresina ¿Para qué sirve la vasopresina? ¿Me puedes decir? Para la presión arterial. sí, en la hemorragia digestiva alta se busca la vasoconstricción de las varices esofágicas Ok, pues tú y por puedes, medio de otros mecanismos farmacológicos propios de la vasopresina. O ok, sea, te al puedes final de cuentas, la vasopresina es ¿cómo se llama? Un vasoconstrictor. Ok, te puede surgir esa duda, pero te pueden salir como muchos artículos relacionados que no te van a mostrar en realidad que se hizo una investigación científica y que a lo mejor los resultados pues no van a ser contundentes, ¿no? Va a ser como páginas que a lo mejor te van a decir si funciona o no funciona, pero tú no vas a poder checar esa diferencia estadística o clínica. Ujú. Pero ahorita cuando empecemos con la búsqueda yo creo que les va a quedar un poquito más claro. Gracias. Ahora, voy a checar una pregunta que tengo aquí en el chat. Aquí. Nos pusieron un ejemplo de una pregunta tipo pico. La P son pacientes pediátricos con obesidad de 6 a 12 años. Intervención, el ayuno intermitente como tratamiento nutricional. ¿Ok? Comparador, una dieta hipocalórica tradicional. Y el outcome es más efectivo para reducir el índice. Ok, permítanme un poquito. Ok, el outcome sería como disminución en la obesidad. Lucy, sí, el impacto en la pérdida de peso y también podías tener como outcome la salud metabólica, ¿no? Este es un ejemplo correcto de una pregunta pico,
¿Vale? Estamos hablando de la población, pacientes pediátricos con obesidad. Intervención va a darles una dieta con ayuno intermitente y lo va a comparar con una dieta hipocalórica tradicional. Y como resultado, desenlace o outcome, va a medir la pérdida de peso y también la salud metabólica, ¿no? Va a medir indicadores metabólicos que digan que mejoró, ¿no? Entonces, este es un ejemplo claro de una pregunta tipo pico. ¿Alguien me puede poner un ejemplo de una pregunta tipo PECO, que sería con la exposición? Yo. Ok, Bueno, yo soy de infectología claro. y la P sería de personas que viven con VIH. Bueno, Ujú. o digo la pregunta. No, personas que viven Digo con la VIH, pregunta. está bien la P. Ajá, Ajá, que no han tenido tratamiento antirretroviral. En ajá. E, mi exposición sería un antirretroviral que se llama Victegravir. En C sería otro antirretroviral que es Dolutegravir. Y en la O sería hígado graso, o sea, desarrollo de hígado graso. Y Ok, la pregunta que yo tengo es la incidencia de hígado graso en personas que viven con VIH, que no habían sido experimentadas antirretroviral y se les pone ya sea Victegravir o Dolutegravir. ok. Y Aquí pues sí, algo que, y ya ver. algo que tiene que quedar claro es que la pregunta tiene que empezar con cuál, cómo, ¿sale? Pero además, ¿Cuál es la incidencia? si tú le vas a dar esos medicamentos a los pacientes, es una pregunta tipo pico, pero si esos pacientes ya tienen esos medicamentos y tú simplemente vas a observar qué efecto tiene al final, como el resultado o el outcome, es una pregunta tipo PECO, es un estudio observacional. Puedes a lo mejor checar Ujú. expedientes, que sería una corte Ajá, es una retrospectiva, corte. haciendo como varias mediciones, ¿no? Ujú, dos mediciones al mismo. Ajá, o sea, sería como que tú Sí, solo vas a ver o vas a checar en los expedientes cómo les fue a esos pacientes que tuvieron ese medicamento A y cómo les fue a los que tuvieron el medicamento B, pero tú no se los vas a dar. Ellos ya tenían ese no. medicamento dado, ¿sale? Esa es la diferencia, Ujú. es una gran diferencia entre pico y peco. Que pico es en ensayos clínicos, por decir así, o intervenciones, y en Ajá. peco, pues, observacionales, ¿no? Ajá, en pico, si tú eres el investigador, tú vas a dar ese medicamento A, tú se lo vas a recetar y lo vas a comparar con el medicamento B que tú también le estás recetando o con el placebo. En la pregunta tipo PECO es una exposición que ya está dada, por ejemplo, el estilo de vida. Es algo que a lo mejor tú ya estás viendo, cómo está su estilo de vida y qué resultado se va a tener, o ese medicamento ya está dado y ya tiene el paciente ese tratamiento y entonces tú solamente vas a ver el desenlace, solo vas a observar qué sucede. Entonces, Sí, en es los que está, PECO, perdón, ¿son retrospectivos? No, los PECO son no, observacionales. Pueden observacional. ser retrospectivos, pueden ser prospectivos, pero son observacionales. Pueden ser cortes también. Y los pico son experimentales, por lo regular ensayos clínicos. Ujú. Esa es como una gran diferencia. En el PECO la exposición ya está dada, es un factor de riesgo. Por ejemplo, vas a evaluar EPOC en pacientes que a lo mejor no tienen EPOC, te vas a regresar como a los expedientes clínicos y vas a ver a los pacientes, esta va a ser una corte retrospectiva. Vas a ver cuando los pacientes no tenían a lo mejor EPOC, después vas a ver su exposición al tabaco y aquellos que no se expusieron al tabaco y como resultado, outcome o desenlace vas a ver el desarrollo de POC. ¿Sí queda un poquito más claro? Sí. Jiménez Castellanos, Jonathan, ¿tienes una pregunta? Sí, perdón, es que está mal el nombre, pero por ejemplo, una pregunta, Peco, sería, no sé si estaría bien, eh, la, lo de los pacientes neonatos, Ujú, la exposición para la comparación sería nacidos en respuesta a un código ERI obstétrico. ujú, Los de comparativos serían los que han nacido que aún así son pacientes o madres graves, pero sin la activación del código obstétrico y el desenlace ver
el tipo de morbo y mortalidad que con el que nazcan o con el que resulten estos neonatos? Ujú. Tú vas a ver que a lo mejor dependiendo de la exposición a la que estuvieron los neonatos, tú no les impusiste esa exposición, tú simplemente observaste, ¿no? Ya su médico como tal, le dijo el comparador y perdón, la exposición y el comparador. El médico como tal decidió o solitos como tal decidieron, dependiendo el comparador y la exposición, perdón, solitos decidieron y entonces tú no impusiste nada. ¿Sí me explico? Si es así el ejemplo, que yo así lo entendí, sí es una Sí. pregunta tipo PECO. Ah, ok, perfecto. Sí, gracias. Luego aquí tenemos algunas preguntas en el chat. Eh, Duda, ¿se puede usar pico o peco o pies con la misma pregunta de investigación con un abordaje diferente? Puedes usar tanto pico, peco, pies para dar respuesta a una duda que tengas, pero desde ahí, desde la base, tienes como que decidir, bueno, ¿qué es lo que quiero yo observar o qué es lo que quiero investigar? ¿Quiero investigar una intervención? ¿Quiero investigar una exposición o quiero investigar un estudio de prueba diagnóstica? Ahorita que hagamos el ejemplo, igual y les queda un poquito más claro, porque puede ser que aunque nosotros planteemos nuestra pregunta y hagamos la búsqueda, aunque la planteemos tipo PECO, nos van a salir estudios también experimentales en donde se probó un medicamento, pero nuestras palabras clave que elegimos nos llevaron a que saliera todo ese tipo de artículos en la búsqueda. ¿Sale? Pero ya dependiendo de la respuesta que tú quieras encontrar o de la pregunta que tú has planteado, pues te vas a enfocar en los artículos que pues a ti mejor te ayuden a responder esa pregunta. Les digo que ahorita les va a quedar más claro. ¿Algún ejemplo con pregunta tipo pies? Sí, yo podría. Eh, Población, pues igual, personas que viven con VIH. Ujú, Innovación o la prueba sería índices no invasivos para el diagnóstico de hígado graso. ujú, Hay varios, ¿no? Triglicéridos, glucosa, HCI, FLI, y varios así. ujú. Estándar de oro, bueno, el estándar de oro era la biopsia, pero ahorita ya se está usando como, bueno, el gastro me podrá decir mejor, el parámetro de control de atenuación y todo eso, y pues sensibilidad y especificidad, ¿no? Entonces Ok. sería, ¿cuál sería qué sería? ¿Cuál sería la utilidad de los métodos serológicos no invasivos para el diagnóstico de hígado graso en personas que viven con... Ujú. Sería cuál es el desempeño diagnóstico de los indicadores que dijiste sobre el diagnóstico de hígado graso, es lo que quieres diagnosticar, ¿no? Ajá. Hígado graso. ¿Y cuál sería tu estándar de oro? Pues es que mucho tiempo fue la biopsia, pero ya no se usa. Ahorita lo que, según yo he leído que ya se usa más, es el parámetro de atenuación que se dice CAP. Es una medición que se hace con la elastografía. Ok, y ese sería tu estándar de oro. ¿Es el que más se usa? ¿Es el que es más sensible? ¿Es el que es más específico? Pues sí, es el que más se está usando, porque la biopsia, según ya, no se usa. O no Ya sé no qué se diga el usa. Ah, gastro. ok, y someter a pacientes con hígado graso a una biopsia cuando puedes utilizar estos indicadores en sangre o estos biomarcadores sanguíneos, a lo que entendí, entonces ya no es como muy factible, ¿no? Es un ejemplo claro de lo que sería un tipo de pregunta pies, pero ya alrededor de todo este curso tienen que ir identificando qué sí se puede, qué no se puede, tanto éticamente como metodológicamente, ¿vale? Pero fue un ejemplo bueno. Gracias, Ana. Bueno, vamos a seguir con la exposición y ahorita regresamos a las demás preguntas, si nos da tiempo, ¿no? Ahora sí, vamos con la búsqueda avanzada de información en bases de datos como PubMed, Google Académico y BVS, que es Biblioteca Virtual de Salud. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros nos surge una duda en la práctica clínica, como ya lo hemos venido planteando,
la mejor manera es establecer nuestra pregunta de investigación y lo que nos ayuda a establecerla o a formularla son estos acrónimos que vimos anteriormente: PICO, PECO y PIES, ¿no? Entonces, dependiendo de la duda, pues ya vamos a decir, si a nosotros en la práctica clínica nos surge una duda sobre pues una prueba diagnóstica, pues ya sabemos que es el acrónimo adecuado es PIES, pero si nos surge la duda sobre un medicamento que a lo mejor nosotros queremos dar o a lo mejor tenemos duda de cuál es su eficacia, simplemente tenemos duda de cuál es su eficacia, pero ese medicamento ya se está dando en la práctica clínica. Entonces vamos a hacer la búsqueda avanzada de información planteando una pregunta tipo PICO, porque estamos hablando de un medicamento y estamos hablando de la eficacia, ¿no? O de una intervención más bien. Pero si a lo mejor queremos ver una investigación sobre la exposición y el riesgo de desarrollar alguna enfermedad, estamos hablando, o de un factor de riesgo, estamos hablando de una pregunta tipo PECO. O sea, desde ahí ya tenemos como establecida nuestra pregunta y aunque ya en la investigación nos salgan diferentes estudios, tanto ensayos clínicos como cortes, también podemos tener transversales, longitudinales. Lo importante es que esa búsqueda de artículos nos ayude a dar respuesta a nuestra pregunta, ¿vale? Vamos a hablar un poquito sobre las consideraciones generales de una búsqueda sistemática avanzada. Y ahorita, pues, para fines de este curso, vamos a ver las bases PubMed, Google Académico y Biblioteca Virtual en Salud. Este tipo de búsqueda, o vamos a realizar esta búsqueda por dudas generadas en el transcurso de la atención médica, como se los comenté anteriormente. ¿Y para qué sirve este tipo de búsqueda avanzada sistemática? Para encontrar artículos en poco tiempo. Tenemos un mar de información ya publicada y no podemos leer ayer que estaba haciendo como buscando algunos ejemplos para enseñárselos hoy, me salían casi 2 millones de artículos publicados. Creo que era sobre hipertensión, ¿no? Entonces, es mucha información la que está disponible. Este tipo de búsqueda nos va a ayudar a poder tener las palabras clave y encontrar los artículos que van a responder mejor a nuestra pregunta de investigación. Sea dada, lo repito, ¿sale? Para que no les quede duda, sea dada por una duda que tenemos en la atención médica, aunque ese medicamento ya se esté dando, o sea porque pretendemos ver si ya tiene respuesta a esa pregunta para poder hacer una investigación, que es la finalidad de la maestría. Y bueno, aunque encontremos al final, después de nuestra búsqueda avanzada, 10 artículos, 100, 200, 1000 artículos, que a lo mejor cumplen con los criterios de búsqueda, la elección de los artículos va a depender del juicio de la calidad, sí va a depender del lector, ¿sale? Del investigador, del estudiante, de quien quiera responder esa pregunta, su juicio de la calidad y pertinencia, ¿sale? Algo muy importante para la búsqueda avanzada sistemática son las palabras claves. Estas palabras claves nos van a dar origen a esos artículos que nosotros queremos encontrar para darle respuesta a nuestra pregunta. En la National Library of Medicine tenemos las palabras MESH, que estas palabras MESH, como su nombre, como viene enfrentito, pues son palabras clave, ¿no? Son términos normalizados y predefinidos que van a describir conceptos específicos en medicina y ciencias relacionadas. Va a ser un sistema de palabras clave controladas y organizadas jerárquicamente. ¿Y qué va a permitir esto? ¿Qué va a permitir que nosotros tengamos estas palabras MESH? Va a mejorar la precisión y la relevancia de los resultados. Sin embargo, va a haber palabras que a lo mejor no se encuentran en este catálogo. Este catálogo, por lo regular, cuando nosotros vamos a publicar un artículo, o cuando han leído un artículo, hasta abajo viene como palabras claves. Esas palabras claves sirven precisamente para para las bases de datos y para que los que buscan algún artículo puedan tener una búsqueda más ágil, ¿no? Más rápida. Pero va a haber palabras claves que no se encuentran en este catálogo de palabras MESH. Y estas se conocen como test words o palabras libres, ¿no? Y estas las podemos poner a lo mejor también entre comillas y no pasa nada.
cada una de las bases de datos va a ser capaz de reconocer estas palabras también. Ya que nosotros identificamos esas palabras claves para poder hacer la búsqueda, nos vamos a los operadores booleanos, que seguramente ya los han visto, que va a ser and, or y not, ¿vale? Aquí si nosotros vemos, voy a poner un poquito aquí el puntero. Si nosotros vemos, tenemos aquí el conector booleano and y tenemos dos círculos que hacen referencia a los términos. Cuando nosotros ponemos una palabra clave, que sería esta, y ponemos la otra palabra clave conectada por un AND, va a ser la búsqueda de artículos que tengan estas dos palabras, ¿sale? La búsqueda va a estar aquí. Si tiene solamente este término, lo va a dejar de lado. Si tiene solamente este término, lo va a dejar de lado. Entonces se utiliza para unir uno o más criterios y nos va a permitir hacer búsquedas más específicas. Por el otro lado tenemos a OR. Este se emplea para incluir este término o este término, ¿sale? Y va a ser la búsqueda más amplia. ¿Por qué? Porque si nosotros le pedimos, puedes buscar hipertensión o hipertensión arterial sistémica, si se dan cuenta nos va a buscar los artículos que tengan como palabra clave hipertensión, perdón, y también los que tengan hipertensión arterial sistémica, completo el nombre. Entonces la búsqueda va a ser más amplia. Estamos abarcando dos términos. Y el conector o operador booleano NOT se va a usar para excluir completamente el término que le sigue. Es decir, esta va a ser una búsqueda más reducida porque a lo mejor vamos a quitar un término por completo, ¿no? Le vamos a decir solamente quiero que vengan los artículos que estén manejando este término y no quiero que vengan los que están manejando este término. Así, a diferencia del AND, aunque aquí se estén manejando dos términos, inclusive el que nos interesa, pues no lo va a dejar de lado, si se dan cuenta. Y bueno, PubMed es una de las bases de datos que personalmente a mí más me gusta para la búsqueda avanzada sistemática. Tiene más de 30 millones de citas de artículos científicos y pues en la mayoría de los casos te muestra el resumen en inglés y en algunos casos, más bien en todos los casos te muestra el resumen en inglés y en algunos casos este artículo va a estar vinculado al artículo completo, lo que nos va a permitir leerlo. En Google Académico, este va a ser un motor de búsqueda, entonces nos va a permitir alcanzar mayor información de la literatura académica multidisciplinaria, porque no solo va a indexar artículos de investigación científica, sino también nos va a redirigir a tesis, libros, resúmenes, opiniones de publicaciones académicas, y pues va a ser de todo el mundo. Por lo tanto, aunque nosotros metamos una búsqueda similar a PubMed, a la que vamos a meter en PubMed, vamos a encontrar mucho más artículos en este motor de búsqueda. Sin embargo, cuidando como la búsqueda avanzada, considerando los acrónimos PICO, PECO y PIES, puede salir similar, ¿sale? Después tenemos la Biblioteca Virtual en Salud. Esta es una plataforma principalmente de América Latina y del Caribe, que nos va a permitir acceder a artículos, revistas y otros recursos, pero los principales idiomas van a ser en español y portugués. Ahora sí vamos a ir al ejemplo de la búsqueda avanzada en PubMed y yo planteé esta pregunta, que es ¿cuál es el efecto de los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2 en comparación con otros hipoglucemiantes orales sobre el riesgo de síndrome cardiorrenal en pacientes adultos con diabetes tipo 2? Aquí yo lo desglosé con el acrónimo tipo PECO porque estoy esperando encontrar artículos en donde pues esté observando en estudios observacionales cómo este inhibidor, comparado con otros hipoglucemiantes orales, puede reducir el riesgo de síndrome cardiorrenal, ¿sale?
Y bueno, lo primero es establecer las palabras clave. Como pacientes, tenemos a pacientes adultos con diabetes tipo 2. Aquí yo busqué la palabra mesh, ahorita les voy a enseñar cómo. Más bien nos vamos a ir de una vez ahí. Les voy a compartir ahora. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, Eve. Ok. Sí, sí. Entonces vamos a irnos a PubMed, ya lo tengo aquí, Mesh. Y vamos a buscar la palabra. Por lo regular aquí es en inglés, entonces miren, si se dan cuenta, nos puede dar aquí diabetes mellitus tipo type 2. Y así nos vamos con cada una. Entonces, esta sería como nuestra palabra clave. Podemos ver como tal la definición y que cumpla con ese criterio. Después podemos buscar aquí adulto, en caso de que sean adultos. Y también, ¿no? Aquí tenemos como tal la definición y la edad de 19 a 44 años. Esta sería como nuestra palabra clave si cumple. A través de esta página de palabras Mesh podemos también hacer la búsqueda y aquí vamos agregando como tal nuestras palabras clave. Si podemos, si ponemos, por ejemplo, la otra era inhibidores. Aquí tenemos inhibidores. Y le damos buscar. También nos va a salir como tal la palabra clave. Y aquí le damos agregar. Y aquí le podemos dar buscar. Sin embargo, todavía nos hacen falta las otras palabras clave, ¿no? Y nos salen 1953 resultados que parecen tener la palabra adult y la palabra sodium glucose transporter 2 inhibitors, ¿no? Algo así. Y a mí personalmente me gusta más este tipo de búsqueda avanzada, que igual es en PubMed. Y para fines de explicarles a ustedes, también me gusta mucho. Entonces tenemos aquí la palabrita advance, le vamos a dar ahí. Y ahora sí. Voy a dividir mi pantalla en dos. Y me dicen si pueden ver tanto la presentación como la ventana de la búsqueda. Sí, Eve, se ven ambas. Ok, muchas gracias. Entonces, de este lado tenemos nuestras palabritas clave. Y lo que yo hago en este buscador es que tenemos aquí, yo ya la chequé en el Mesh, todas estas yo ya la chequé en la página de las palabras Mesh. Entonces ya sé que pueden estar ahí. Y entonces aquí le doy Add. Y en este de aquí abajo le doy, voy a borrar este, perdón, para que así no se vea. En este de aquí abajo le voy a agregar, lo voy a agregar a la historia y me va a salir que hay 205.648 estudios que tienen esta palabra clave. Después, estas dos de aquí las voy a omitir porque ya no nos va a dar mucho tiempo, pero voy a meter esta. Igual la metemos aquí. Le damos a agregar. Y de esta hay, con esta palabra clave, que es el medicamento, hay 9.276 artículos que tienen esta palabra mesh. Después voy a meter
hipoglucemiantes. Y lo mismo, ¿no? Aquí hay 303,000. Placebo debe haber muchos más, ahorita vemos. 278,000, un poquito menos. Y cardiorenal syndrome. Hay 1,775. Y después risk. Y ya, de aquí es donde hay 3 millones. Si se dan cuenta, fui poniendo cada una de estas palabras mesh. Y ahora lo que voy a ir haciendo es que esta base de datos me permite ir metiendo como tal cada una de las palabras. Voy a unir las que son similares, que es esta. La voy a pasar a esta cajita. Después, aquí ya me aparecen los operadores booleanos, and, or, not. Entonces voy a agregar estos hipoglucemiantes orales o agentes hipoglucemiantes con el conector AND. Nada más le doy aquí AND y ya me sale. Y también placebo, porque es como similar a la exposición y el comparador. Nosotros ya, bueno, ya tengo aquí estos tres y le voy a dar a agregar a la historia. Y de aquí ya me salen 1,637 artículos. Ahora vamos a agregar cardiorenal syndrome y risk con el AND. Y me salen 613, ¿no? Si se dan cuenta, los vamos sumando. Ahorita vamos a ver como tal todo el logaritmo. Y ahora nos vamos a ir con diabetes, que es la que nos falta. Ahora voy a unir todos. Voy a unir diabetes mellitus tipo 2. Después voy a unir tanto el comparador como el placebo con el AND, porque quiero encontrar estas palabras clave que se encuentren en cada uno de los artículos. Y después nuestro desenlace, resultado también con el AND, y vamos a agregar a la historia. Si se dan cuenta, salieron 5 artículos. Así podemos ir reduciendo la búsqueda. En este caso son muy poquitos artículos, pero este va a ser nuestra oración de búsqueda y quiero que la vean cómo tiene las palabras clave y solito como que nos va dando entre paréntesis cada uno de los conceptos, los va poniendo entre paréntesis. Por eso en el artículo del doctor Juan, del doctor Rivas, hablaba de que era tipo a pues un logaritmo, ¿no? Que permitía hacer como operaciones tipo algebraicas, en donde primero encontraba como los artículos que tenían las palabras entre paréntesis como más adentro y luego iba con los exteriores. Y entonces tenemos aquí an y an, y en lugar de aquí darle agregar a la historia, ahora le damos buscar para que nos salgan estos artículos que nosotros deberíamos como tal leer. Podemos leer el título y ver si a lo mejor puede ayudarnos a responder la pregunta que se planteó. Y si creemos que sí, también nos podemos ir al resumen, en donde también pues puede ayudarnos a ver si en realidad puede ayudarnos a responder esa respuesta, perdón, a responder esa pregunta y después ya checar si está como el texto completo, ¿no? Este, por ejemplo, está gratis. Voy a hacer un poquito para acá. De este lado, del lado izquierdo de la página de PubMed, ya que hacemos la búsqueda, podemos filtrar características para que nos ayude, por ejemplo, si queremos los artículos de los últimos 5 años, siguen siendo 5. Aquellos que sean a lo mejor revisiones sistemáticas, solo 1. De hecho, nos manda el artículo que tiene la revisión sistemática.
Si nosotros quisiéramos poner el not, digamos que a lo mejor no contemple o no considere artículos que tengan placebo. Vamos a ponerle aquí, agregar, diabetes mellitus. Y luego le podemos poner, agregar este. Y le ponemos que este no. Not placebo. Entonces nos va a limitar un poquito más la búsqueda. Y le ponemos que este sí, el cardiorenal syndrome. Vamos a ver cuántos artículos nos salen. Vamos a hacer la prueba. Es que le di buscar, pero fueron 20 resultados. ¿Vale? Probablemente todos estos artículos sean artículos que no tienen la palabra clave placebo. Ok. ¿Tienen alguna duda de la búsqueda de esta en PubMed? No, claro. No, todo bien. Ok. Ahora quiero mostrarles cómo en Google Académico, utilizando la misma configuración de búsqueda, es decir, lo que podemos hacer es copiar y pegar esto. Aquí tengo Google Académico. Nos salen más resultados, 821 resultados. Aquí también podemos poner, no sé, desde el 2023, desde el 2024. Y Google Académico también nos permite hacer una búsqueda avanzada. Solo que aquí, con todas las palabras, se los voy a poner aquí en la presentación. Se referiría al operador booleano AND. Aquí hay que poner las palabras que nosotros queremos que sí tengan los artículos. Con la frase exacta puede ser una palabra que a lo mejor queramos encontrar completa en el artículo, ¿no? Que si nos encuentra artículos con diabetes, puede mantenerlos, ¿no? Pero si nos encuentra artículos con sodium solamente, no, porque nos interesa el nombre completo del medicamento. Y puede ser con al menos una de estas, ¿no? Cardiosíndrome o renal síndrome. Sin las palabras, que en este caso sería el not, sin la palabra children, elderly y old. Aquí en or, pues sería que encuentre los artículos que tengan esta palabra o esta, ¿no? Que sería exactamente lo mismo que habíamos venido comentando. Y nos puede llevar a que podamos elegir que alguna de estas palabras aparezca en todo el artículo o que aparezca en el título del artículo. Si solo le ponemos en el título del artículo, limita mucho la búsqueda, porque va a querer encontrar todas estas palabras en el título. También podemos buscar artículos de ciertos autores o publicados en ciertas revistas y también con un intervalo de publicación, de fechas de publicación. Todavía tenemos un poco de tiempo, entonces vamos a utilizar el otro buscador, que sería en la Biblioteca Virtual de Salud, pero aquí quiero que me ayuden dándome un escenario clínico y una pregunta que quieran que tratemos de darle respuesta a través de una búsqueda sistemática, si es que la tienen. ¿Alguien tiene algún escenario clínico o alguna pregunta? Pues, perdón, podría ser con el acrónimo PIES. Con el acrónimo Eh, PIES, sí. Podríamos ser, no sé, pacientes
de 40 a 60 años de edad, sexo indistinto, o bueno, ambos sexos. Ok, vamos a ver. ¿Pacientes de cuántos años? 40 a 60 años. Ajá. Ambos sexos. Sí, bueno, eso lo podemos tomar Ok. así. La innovación sería una prueba innovadora, sería la tomografía, la angiotomografía de coronarias. Angiografía. Ajá, de coronarias. Ajá. El estándar de oro sería la intervención coronaria percutánea. Esa sería el estándar de oro. Ajá. Sí, la angiografía coronaria directa. Pero en la intervención es angiotomografía. Ah, ok. O sea, la Angio. angiotomografía sería un estudio de imagen y la intervención coronaria sería un estudio de imagen, pero como su nombre lo dice, que tiene es invasiva, pues. Ah, ok. El estándar de oro, entonces, ¿cómo se Intervención llama? coronaria percutánea. Ah, percutánea. Ujú. Es como una biopsia. No, o sea, insertan un catéter en arterias coronarias y Ah, la búsqueda es, si tiene, bueno, en este caso la sensibilidad sería si la angiotomografía de coronarias tiene la misma o más sensibilidad versus la intervención coronaria percutánea en la búsqueda de lesiones, pues que ameriten tratamiento. Lesiones coronarias que ameriten tratamiento. ok, lesiones coronarias que ameriten tratamiento. Vamos a ver entonces. La Y pregunta sería, yo creo que para ser un poquito más específico, yo creo que pacientes de 30 a 40 años de edad. ¿por qué pacientes de 30 a 40 años de edad? Pues porque prácticamente ahí la placa de ateroma todavía no debería de ser tan evidente y aquí es por la edad a nivel coronario, pero pues sería compararlo si esos pacientes de corta edad o comparada con la incidencia normal, se podrían beneficiar de un estudio sin generar ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra, Ujú, sí, no te preocupes. invadir al paciente, pues. Ajá, sin tener como O sea, de un estudio menos invasivo, vaya. de un estudio menos invasivo. Ajá, y por ejemplo, ahorita me dijiste de 30 a 40 años de edad. Ajá. En los de 50 no se hace esa Sí, se angiotomografía. puede hacer en cualquier paciente. Ah, porque acuérdate que aquí hay que tomar a toda la población, ¿sale? Ok, entonces nada Puede más ser a los adultos, ajá, pacientes adultos, entonces. puede ser a pacientes adultos de, no sé, 19 años. Pues no es normal, o sea, para fines clínicos no es normal desde los 19 años encontrar alguna lesión, pero pues por no descartarlo podría ser. Bueno, sería normal a partir de qué edad. Pues desde los 30 hasta pues las últimas décadas de la vida. Ok, entonces vamos a poner población, adultos, De 30 a 40 años. pero aquí no, vamos a poner no de 30 a 40 años, sino población adultos, ¿sale? Porque aquí Sí, tenemos que contemplar todo el espectro de la enfermedad. Acuérdense que tenemos que identificar a aquellos que no tienen la enfermedad y cómo la prueba puede ser específica para diagnosticarlos como sin la enfermedad y no la tienen, ¿sale? ok. Ahora vamos a intentar hacer la búsqueda buscando población. Vamos a ir a las palabras mesh. Aquí tenemos otro tipo de buscador de palabras, que son los descriptores en ciencias de la salud, que son los DEX, ¿sale? Y prácticamente este también está muy bien porque nos permite o nos da la palabra tanto en español, inglés, portugués. Entonces vamos a entrar a este tipo de buscador de palabras clave. No es. Aquí está.
Vamos a ver cómo nos da población. Aquí le damos buscar el término. Aquí abajito nos arroja como varios, ¿no? Aquí tenemos population, vamos a ponerle. En este caso, como vamos a hacer la búsqueda en la Biblioteca Virtual de Salud, podemos hacerla tanto en español como en inglés, pero vamos a seguir haciéndola en inglés, ya que nos puede arrojar como más artículos. Vamos a ir aquí. Después vamos a ir a buscar la palabra adultos, ¿no? Que por lo regular la debe tener como adults. Sí, Ujú. Vamos a ver. Aquí está. Y nos vamos a ir aquí. Vamos a ver si esta nos sale, que lo veo complicado. Pero de todas formas la podemos poner en como texto libre. En la cajita de búsqueda la podemos poner sin problema. No, no está. ¿Qué tipo de padecimientos o cuál es el padecimiento que vamos a querer identificar con esta prueba diagnóstica? Mario, tú eres el que me estás dando las... ¿no escuché bien? ¿Se refiere a ¿Cuál es cardiopatía el... isquémica? Ajá, sí, ¿O es cardiopatía Rubén? isquémica. Cardiopatía isquémica, ok. Perdón, es que no los veía. Queremos aquí ver cardiopatía isquémica. Sí, ¿Sí? Ok. sí. Vamos a ponerlo como palabra clave aquí abajito. Creo que se escribe con S, no. Vamos a ponerla aquí. Creo que sí es con S, isquémica. Aquí no nos va a salir como tal. Vamos a ver si nos sale isquémica ahí. ¿Es esta? ¿Puede ser isquemia miocárdica? Sí, sí. ¿Es esa? Ok. Ujú. Yo le puse con Z. Isquemia miocárdica. Ok. Va a ser una palabra clave que también vamos a poner, pero la copié en portugués. Con razón. Ok. Listo. Y este tipo de intervención, así se llama, intervención coronaria percutánea. Sí, Ok. Vamos a tener que pasarlo al español, porque como tenemos estas en español, estas palabras clave, entonces listo. Ya las demás pues las pasamos ahorita. Vamos a ponerle aquí para el portal de la Biblioteca Virtual en Salud y le vamos a dar lo mismo aquí en búsqueda avanzada. Aquí es un poco diferente a lo que vimos en PubMed o en Google Académico. Voy a pasarlo en 2, otra vez mi pantalla. Y vamos a copiar, por ejemplo, población. Le voy a quitar un poquito la cámara. Población. Ok. Aquí le vamos a poner población. Luego le vamos a poner, porque queremos también que traiga la palabra adultos. Entonces aquí ya viene solito. Aquí le podemos cambiar por an, or o not.
Aquí le damos en añadir otra línea y también queremos que traiga angiotomografía. Angiotomografía no la marca. Y también queremos que traiga intervención. Pero queremos la sensibilidad, que sería lo de la prueba diagnóstica. Y por lo menos también que tenga especificidad. ¿Vale? Una vez que tenemos nuestras palabras clave, puede ser que no nos arroje nada, pero vamos a intentarlo. Le damos buscar. Sí, ningún documento coincide con los términos de búsqueda. Seguramente no hay un estudio que ya haya evaluado la sensibilidad o la especificidad. Pero vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner esa intervención para que podamos ver la búsqueda. Voy a poner otra vez esta, a ver si nos sale. O isquemia miocárdica. A ver qué artículos nos va a arrojar. Y aquí tenemos 4248. Vamos a ir agregando aquí otra. Ya está a punto de terminar la clase, entonces pueden estar jugando como con estas bases de datos para sus búsquedas y ya cuando de veras venga la búsqueda de su información o inclusive si tienen alguna duda sobre la práctica clínica, jugar a investigar o hacer estas búsquedas de información. Cuando nosotros buscamos, elegimos las palabras clave para una pregunta tipo pies, tenemos que meter sensibilidad o especificidad para que nos pueda arrojar una búsqueda de un estudio tipo de proceso. Entonces, igual Mario, puedes hacerlo en PubMed, en tu casa, y ya cuando nos volvamos a ver, me puedes contar cómo te fue con esa búsqueda, ¿sale? Ok, sí, así lo hacemos el ejercicio. Ok. Ahorita voy a responder algunas dudas que tengan antes de finalizar la clase. Creo que ya teníamos aquí planteadas algunas, tal vez nos puede quedar un poquito más claro. Aquí tenemos muchas. Nos quedamos en los pacientes pediátricos. Tenemos aquí un tipo de pregunta pico en el chat que nos dio Toledo, Germain, no sé si diga bien tu nombre, si no me corriges. La P, adultos mayores con dolor abdominal crónico, con gastroparesia idiopática. La intervención, un tratamiento farmacológico, no nos dice cuál, pero ya quedó claro que se va a dar ahí un tratamiento. El comparador, otro tratamiento. Y el outcome sería la mejoría del dolor o mejoría de la calidad de vida. Muy buena esa. Luego tenemos otra que sería la P, igual es pico. Pacientes con insuficiencia renal terminal. La intervención sería control del prurito. Aquí tendrías que poner a lo mejor con qué lo vas a controlar, con algún medicamento, con alguna crema tópica. En el comparador veo que ya hay un antihistamínico. Creo que aquí dice antihistamínico versus neuromodulador. O sea, se van a comparar estos dos. Y el outcome sería mejorar la calidad de sueño y me imagino que otro desenlace sería el control del prurito o el principal sería ese y entonces vendría también mejorar la calidad de sueño porque podemos tener varios desenlaces. Uno principal y luego puede haber otros que a lo mejor nos puedan también desencadenar este tratamiento. Tenemos otro
que dice aprendizaje significativo comparando dos estrategias educativas, aprendizaje basado en problemas contra tradicional en médicos residentes. Participantes o pacientes, médicos residentes, intervención, que sería APB, que sería, me imagino, la estrategia educativa que se quiere, pues es que es la innovadora, comparándola con la tradicional, y el outcome, checar su aprendizaje, ¿no? Que tengan un mayor aprendizaje. Entonces, esta pregunta también es tipo pico porque vamos a intervenir. Nosotros vamos a poner la maniobra. Innovación podría ser usar algo ya conocido para otro contexto. Puede ser, siempre y cuando no sea como el ejemplo que les puse de la mastografía, que queramos hacer a lo mejor en el estado de Chiapas, analizar o comparar las diferencias en el diagnóstico entre mastografía y ultrasonido y hacerlo a lo mejor en otro estado, en el Estado de México, por ejemplo, cuando sabemos que el comportamiento va a ser similar y va a depender más de, pues de la mama, ¿no? De lo densa que puede estar o el diagnóstico en cuanto a diagnóstico temprano de cáncer de mama. Tiene que tener una buena justificante para poder decir que esa investigación puede ser algo ya conocido en algún contexto y se pretende plantear en otro contexto. Después tenemos pacientes con hemorragia intracraneal, la reducción agresiva de la presión arterial sistólica. Ok, la P sería pacientes con hemorragia intracraneal. La intervención sería la reducción agresiva de la presión arterial sistólica comparada con la reducción estándar y mejora en el pronóstico funcional. Esta no sería una pregunta tipo pico, porque nosotros no estamos haciendo ninguna intervención. Aquí nos habla en intervención como la reducción agresiva de la presión arterial sistólica, que se pudiera hacer un desenlace y no tendría que ser como tal una intervención. Tenemos otra, en mujeres embarazadas, la exposición al tabaquismo en comparación con no fumar está Perdón, asociada con un mayor riesgo de parto prematuro. En mujeres embarazadas, ok, que es la P. La exposición al tabaco, esta sería una pregunta tipo PECO y aquí me lo puso bien estructurado en comparación con las que no van a fumar. Las pacientes ya fuman o ya fumaron, las otras no fuman, entonces estamos hablando de una exposición que no está siendo impuesta por el investigador, o sea, no estamos hablando de un estudio experimental. ¿Tenías alguna duda, Mario? sí, entonces o sea, el esquema de pregunta del paciente con la hemorragia intracraneal correspondería más a un sistema PECO. Pudiera corresponder a un sistema PECO, pero la intervención está mal planteada, ¿no? O sea, porque hablamos de la reducción agresiva de la presión arterial sistólica. Aquí sería, pues, que se está sometiendo a una exposición que puede reducir la presión arterial sistólica. A lo mejor, no sé, igual me equivoco, ¿no? Pero fumar pudiera reducir la presión arterial sistólica. En O, este esquema, o sea, bueno, en esta semántica, no. Yo creo es que que estamos aquí, hablando de pacientes con hemorragia intracraneal, ¿no? sí, yo creo que aquí David se refiere a si medicamentos que nos puedan mejorar y disminuir la presión arterial en un periodo de tiempo contra los medicamentos que ya están documentados, quizá con un periodo de tiempo más largo, pues, con una latencia mayor, vaya. Pero al Pero final del día, por lo que veo, son dos intervenciones farmacológicas bajo dos esquemas de administración, con un periodo de tiempo, uno corto y uno más retrasado, por decirlo así. Y lo que esperaría es que hubiera una reducción de la presión arterial sistólica, ¿no? Sí, Una sí, al mayor final del día, reducción con uno respecto al otro. exacto. Ok, sí, así sí sería, sí estaría bien planteada, pero como la planteó David en un primer momento, queda un poquito confuso cuál es la intervención y cuál es el outcome. Ok. Y el comparador, pero así como ya lo planteaste ahorita, ya quedó mejor. Después tenemos en niños la exposición de altos niveles de contaminación de aire en comparación con vivir en áreas
Aquí me sale como una carita. No puedo, aquí ya. En comparación con vivir en áreas de bajo nivel de contaminación del aire, está asociado con mayor riesgo de desarrollar asma. Súper bien, PECO. La exposición a la contaminación del aire no es algo que nosotros estamos dando, ¿no? No estamos, indirectamente sí lo estamos contaminando, pero no se lo estamos dando así como tal al paciente. No lo estamos obligando a vivir en una zona para que tenga este desenlace, sino que él ya vive ahí y los otros viven en una zona con menos contaminación y vamos a evaluar el resultado. Estamos hablando de de un tipo de pregunta PECO, que sería un estudio observacional. Esta ya la había contestado. De diferimiento en cirugía. La pregunta de Mariana Mesa, no logro comprenderla muy bien. Dice, en PECO, ¿cómo entrarían? ¿Cuáles son las causas de diferimiento en cirugía electiva en un hospital de segundo nivel? La población cirugías electiva. Pregunta. Igual si nos puedes decir tu pregunta, Mariana, o si alguien tiene conocimiento de a qué se refiere, podemos resolverla también. La otra pregunta más bien de Rubén Morales dice, ¿cuál es el efecto del síndrome de fragilidad en la duración de estancia hospitalaria o en ancianos ingresados en una unidad de agudos? Los pacientes son ancianos. Marqué ahí como exposición y como comparador el síndrome de fragilidad porque la clasificación contempla tres niveles de fragilidad, desde robustos, prefrágiles y frágiles, Ok, que es una condición asociada a la vejez. Nada más sería como para comparar si el nivel de fragilidad está relacionado con el tiempo que van a durar los pacientes en una unidad de cuidados agudos, pues en una hospitalización normal. ok. Y el síndrome de fragilidad es solamente Sí, una evaluación que se hace, pero la fragilidad de ellos ya la tienen ya la determinada. tienen, así es. Ok, Ajá. ajá. Sí sería un estudio Nada tipo más PECO. ahí la duda era principalmente eso, si los dos ítems, tanto la exposición como el comparador, se corresponden con el nivel de fragilidad, pues. O Ujú, sea, que a porque en lo realidad mejor lo que se va a tienes, comparar es a robustos, lo mejor prefrágiles y frágiles, pues. tienes frágiles y no frágiles. Así es. Ah, sí, ajá, entonces ahí sería la exposición, a lo mejor si quieres evaluar aquellos que son frágiles, la exposición sería frágiles contra los no frágiles y Ok. tu resultado sería la estancia, ¿no? Que me queda claro El que número ancianos de están días que están hospitalados. en el hospital. Ujú. Ok, sí, es una pregunta tipo PECO. Ok. La siguiente, ¿cuáles son los efectos de la restricción de proteínas en la progresión de la enfermedad renal crónica? La P de pacientes nefrópatas. La exposición, dieta con restricción de proteínas. Ok. El comparador sin restricción de proteínas. Y el resultado, efectos, que sería filtrado glomerular, presión arterial y calidad de vida. Sí, siempre que nosotros no impongamos o nosotros no le demos la dieta restrictiva en proteínas a los participantes, es decir, que no sea un estudio experimental, esta pregunta está planteada como PECO. Ujú. Porque ya estamos viendo a los pacientes que tienen esta restricción de proteínas, ya porque así es su alimentación, y a los que no la tienen. Pero si nosotros vamos a dar una dieta o estamos viendo que se les otorgó una dieta en el artículo que estamos leyendo, estamos hablando de un estudio experimental. Entonces hablamos de una pregunta tipo pico. Ujú. ¿Y queda claro ahí? Pero en un estudio experimental se hace una intervención, ¿no? Sí. O sea, en Esto lo un... podría, este esquema de pregunta lo podríamos pasar como a una exposición, o sea, abrir el tiempo de observación y donde antes se hacía una intervención, que en este caso sería la dieta con restricción de proteínas, más bien sin restricción de proteínas, y posteriormente, o sea, años después, la restricción de proteínas, ¿sí me explico? O sea, podría Ajá. depender del tiempo hacerlo observacional o hacerlo con intervención. Eso ya sería otro estudio epidemiológico. Ujú. Digo, otro Ya estudio, sería ¿no?
ya sería otro estudio. Digamos que primero vas a ver cómo se comportan o qué resultado tenemos con base al tipo de dieta que ellos llevan, que sería PECO, que sería un estudio observacional. Solo estamos viendo qué resultado tenemos en la dieta que ellos llevan. A lo mejor estamos viendo expedientes, a lo mejor los estamos viendo de manera prospectiva. Pero si tú después ya quieres darles una dieta, a lo mejor a los mismos pacientes o a otros pacientes, ya sería un estudio distinto y este ya sería experimental, porque tú ya vas a otorgarles ese plan de alimentación restrictivo en proteínas y no restrictivo en proteínas. ¿Sí queda claro? Bueno, yo me refería, sí, sobre todo con la búsqueda de expedientes, o sea, buscar en un tiempo más largo o en un lapso de tiempo más amplio, encontrar pacientes a los que se les hizo esa restricción de proteínas y también encontrar expedientes a los que no se les hizo esa intervención, esa restricción. ¿Sí me explico? O Ajá, sí, sí, sea, ese sería un yo no estudio estoy, o sea, observacional. Ok, a eso me refiero. Entonces, Ujú. ese esquema de preguntas, de acuerdo al tiempo de evolución en el que yo haría la búsqueda en expedientes, podría ser solamente este de exposición Ajá, observacional. podría ser de exposición y puede Ajá. ser que a lo mejor tú vayas a leer los expedientes con un tiempo de 3 meses, ¿no? Los que están de 3 meses de la fecha hacia atrás, tú revisas esos expedientes, no tiene nada que ver el tiempo en el que tú los revisas, sino más bien es como estás revisando expedientes y estás checando la exposición, estamos hablando de un estudio observacional. Ok, Ujú. pues, gracias. De nada. Bueno, creo que ya se nos pasó el tiempo. De todas formas, creo que a mí me toca darles en 2 semanas, me parece. Si tienen alguna duda, podemos abordarla en la siguiente sesión. Les recomiendo que estén haciendo este tipo de búsquedas, experimentando en PubMed, en Google Académico, en la biblioteca virtual de salud y que estén checando por ahorita para que cuando venga el momento de real, en verdad hacer como eh, investigar, checar los antecedentes sobre a lo mejor la pregunta que ustedes se plantearon, pues sea más sencillo, ya tengan conocimiento de cómo se maneja. ¿Sale? Y bueno, nos vemos la siguiente clase. En la siguiente clase van a ver diseño arquitectónico y se les va a compartir material para que lean o hagan una actividad y se vea la siguiente clase con la doctora Roy. ¿Les parece bien? Muchas gracias, Eber. Nos vemos la siguiente semana. Les acabo de compartir en el chat el material que vamos a revisar. Por favor, lean y conforme vayan avanzando las clases, ustedes terminando la clase, les compartimos el video por si tienen algo que repasar y vayan avanzando. Lo que ahorita deben ir trabajando es la pregunta de investigación y la búsqueda. ¿Qué hay en la literatura? ¿Ya está descrita esa pregunta? ¿Ya hay respuesta? ¿O le seguimos por ese camino? Y la siguiente semana vamos a ir trabajando un poco más en diseño arquitectónico. En un ratito le subimos la presentación. Cuídense mucho. Gracias. Hasta Gracias, luego. doctora. Bye. Buen día. Gracias.